Buen día. Hago este video como actividad de regularización con la finalidad de demostrar los conocimientos adquiridos durante este curso y para poder mejorar mi resultado final de esta materia. El juicio de amparo es una figura jurídica del sistema político mexicano y ha sido concebida como un sistema de protección a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Se encuentra fundamentada en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado por la Ley de Amparo. Este procedimiento es accesible a cualquier persona física o moral que sienta que se hayan violado sus derechos en algún proceso legal. Su objetivo principal es salvaguardar la supremacía constitucional y proteger a los individuos contra actos arbitrarios o ilegales. El juicio de amparo se encuentra regido por ciertos principios que aseguran su correcto funcionamiento. Entre ellos está el principio de instancia de parte ofendida, que significa que un juicio de amparo solamente puede ser iniciado por la persona interesada, por a quien cree que ha sido violado sus derechos, ya sea en persona o por su representante legal, y que no se puede seguir de oficio. Si una persona ajena a los hechos se da cuenta de que hay algún vicio en su proceso legal y quisiera esta persona promover el amparo por la persona afectada, eso no puede ser. Tiene que ser solamente la persona afectada quien lo promueva. Otro de los principios es la definitividad. Esto quiere decir que para poder llegar a promover un juicio de amparo tuvo que haber agotado todos los recursos legales habidos antes del amparo. Con esto se pretende que no haya un excedente de juicios de amparo y solamente lleguen los casos que ameriten un juicio de este tipo. Otro de los principios rectores es la relatividad de la sentencia. Esto quiere decir que la sentencia solamente es aplicable a la persona a quien se le está dictando dicha sentencia. Quiere decir que si dos personas tienen casos iguales o muy similares por lo menos y en alguna se le dicta a favor, por ejemplo, no quiere decir que en automático a la otra persona también se le dicte de la misma manera. Cada caso es completamente individual. Y todo juicio de amparo está pegado a estricto derecho, sin tomar en cuenta consideraciones extrajudiciales. Ahora bien, en un juicio de amparo hay varios participantes, entre los cuales se encuentran claramente la parte quejosa, que es la parte que siente que se ha vulnerado alguno de sus derechos, la autoridad responsable, es decir, aquella contra la cual se está promoviendo el juicio de amparo, la que se presume ha violado algún derecho del quejoso, y también en algunas ocasiones el tercero interesado. Los juicios de amparo se promueven por algún acto reclamado, los cuales pueden ser todas aquellas acciones u omisiones de las autoridades que se consideran violatorias de los derechos humanos. Estos pueden ser actos administrativos, actos legislativos o actos judiciales. El plazo máximo para poder interponer un juicio de amparo es de 15 días, a partir del conocimiento o la notificación del acto reclamado. También hay unas excepciones y el plazo se extiende a 30 días cuando se implique peligro de privación de la vida, deportación, destierro o prohibición de salida del territorio nacional. Las notificaciones tienen que ser de manera que las partes estén debidamente informadas de las actuaciones del juicio y pueden ser personales, por lista o por edictos. Todo depende de la naturaleza del acto y la localización de las partes. Las reglas de competencia determinan qué juez o qué tribunal es competente para conocer y resolver el juicio de amparo. Con esto se pretende que los juicios sean resueltos en el ámbito jurisdiccional adecuado y con la imparcialidad necesaria. En general, la competencia se distribuye entre jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito, dependiendo del acto reclamado y la materia de amparo. También se pueden presentar los conflictos de competencia, o sea, cuando dos o más autoridades judiciales se disputan la competencia para conocer de un mismo asunto. Y estos pueden ser conflictos positivos de competencia, es decir, que dos jueces o dos tribunales se declaran competentes para conocer del caso, o conflictos negativos de competencia, que es lo opuesto, cuando dos jueces o tribunales se declaran incompetentes para conocer del asunto. Sin embargo, para estos conflictos de competencia, la ley de amparo regula este tipo de situaciones para poder darle solución y saber qué autoridad deberá conocer de cada asunto. Un factor esencial para los juicios de amparo es la imparcialidad, para lo cual la ley establece los siguientes mecanismos, siendo el impedimento, excusas y recusaciones. Lo que significa, por ejemplo, el impedimento es cuando el juez se abstiene de conocer de dicho caso por tener un interés directo en el resultado o haber participado en instancias anteriores al mismo caso. Excusas, cuando el juez cree que existen motivos de parcialidad que le impiden actuar con objetividad en el asunto. Y las recusaciones, que es cuando el juez se abstiene de conocer de dicho asunto por posibles conflictos de interés. También existe la improcedencia de los juicios de amparo, o sea, no todo asunto en el que el quejoso crea que se han violado sus derechos va a ser automáticamente un juicio de amparo, va a determinar en un juicio de amparo. También existe la improcedencia, entre los cuales podemos mencionar falta de interés jurídico legítimo, cuando el quejoso no demuestra que realmente se hayan violado sus derechos. Cuando existe otro recurso legal, como mencionamos antes, existe el principio de definitividad, y quiere decir que se tienen que agotar todos los recursos antes de llegar a un juicio de amparo. Entonces, también se resulta improcedente cuando el quejoso tiene más recursos y no los ha agotado por cuestiones políticas y por actos consentidos. Es decir, que el quejoso consiente expresamente el acto reclamado
o dejó transcurrir más tiempo del legalmente permitido para hacer su reclamo. Ahora también existe el sobreseimiento, el cual significa que es la finalización anticipada del juicio de amparo sin haber resuelto de fondo el asunto, entre las cuales está el desistimiento del quejoso, cuando se retracta, la desaparición del acto reclamado y cuando existen causales de improcedencia. Ahora bien, cuando el juicio de amparo sigue su curso normal y se llega al final, se tiene que dictar una sentencia, lo cual constituye la resolución dictada en el proceso. La sentencia busca resolver el conflicto a través de restituir o hacer respetar al quejoso el derecho o derechos que se estima le fueron violentados. Entre los recursos que también existen en el juicio de amparo es el recurso de revisión, el cual es escalar el proceso legal a una instancia superior a la que había estado llevando el proceso. El recurso de queja, que procede contra las resoluciones del juez de distrito, que nieguen la suspensión del acto reclamado, y se tiene que interponer ante el tribunal colegiado de circuito correspondiente. También está el recurso de reclamación, el cual se interpone contra las resoluciones del presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o de los presidentes de los tribunales colegiados. Y por último voy a hacer una breve exposición de lo que es un juicio indirecto o también llamado biinstancial. El juicio de amparo indirecto es en el que las personas podemos reclamar un acto o una omisión de la autoridad, así como la expedición de una ley o su aplicación en un caso concreto, cuando se violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En el juicio de amparo indirecto, las personas podemos reclamar un acto o una omisión contra las autoridades cuando estos han sido violatorios de nuestros derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución. Se le conoce como indirecto por dos razones principales, siendo la primera que en el momento de su configuración, este se pensó para proteger de manera rápida las garantías individuales previstas en la Constitución, por lo que su conocimiento correspondería a los jueces, a las juezas y jueces más cercanos donde habitara la persona. Y la segunda razón es porque antes de que el juicio pueda llegar a las últimas instancias de la estructura judicial, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, es necesario que primero una jueza o juez federal conozcan el asunto. También es conocido como biinstancial porque tu tramitación y resolución conoce dos autoridades distintas. En primer momento, las juezas y los jueces de distrito son las autoridades encargadas de recibir, tramitar y decidir sobre la demanda de amparo, mientras que en segunda instancia, los tribunales colegiados de circuito tienen la facultad para revisar esa primera sentencia y entonces confirmar u ordenar algo distinto a lo señalado por la jueza o juez de distrito. En conclusión, puedo afirmar que el juicio de amparo es una herramienta fundamental para la protección de los derechos de todos los individuos en el sistema jurídico mexicano para la protección de los derechos humanos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención.